Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde. We're going to open our Bibles this afternoon. En el Salmo número 2. Psalm number 2. Salmo número 2. Psalm number 2. Y dice la palabra del Señor así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra un ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Psalm 2. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. He who sits in the heavens laughs. The Lord holds them in derision. Then he will speak to them in his wrath and terrify them in his fury, saying, as for me, I have set my king on Zion, my holy hill. I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron, and dash them into pieces like a potter's vessel. Now, therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por su infinita misericordia, Padre. Gracias, Padre, por habernos traído hasta este lugar, Señor, para poder escudriñar su palabra, Señor. Pedimos, Señor, de que usted ponga palabras, Señor, en mi boca, Señor. Que la palabra que hemos leído, Señor, podamos explicarla de la mejor manera, Señor. Podamos exponerla, Señor. Le pido, Señor, que nos dé discernimiento, Señor. Pero sobre todo, Señor, que abra nuestros corazones, Señor, para que su palabra anide en nosotros y la podamos poner por obra en nuestra vida, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. You may take a seat. La predicación pasada hablábamos del Salmo 1. The sermon, the last sermon, we talked about Psalm 1. Y tratamos de profundizar un poco en este salmo. We tried to extract from this psalm. Estuvimos una hora de nuestro tiempo escudriñando lo que el Salmo 1 quiere decirnos. We were 1 hour wringing out what the psalm had for us. Y aunque para unos parece que una hora es bastante, And for some that think that an hour is a lot, quiero decirles que no rascamos ni la cima del Salmo 1. that we didn't even scratch the surface of Psalm 1. Estaba en esta tarde It was in that afternoon. tan deseoso de volver a agarrar el Salmo 1 I was so decided this afternoon to go ahead and take Psalm 1 up again y predicar otra vez sobre él. and preach again on it. Es tan rico en sabiduría. It's so rich in wisdom. Muchas veces leemos la palabra y solo pasamos por encima de ella. So many times we read the Word of God and we only go on the top of it.
Pero cuando nos damos el tiempo de escudriñarla, But when we take time to study it, cuando nos damos el tiempo de digerir lo que la palabra quiere when decirnos, we take time to digest what the Word of God wants to say, eso no solamente llena nuestras vidas, this fills our life. sino que nos hace más grandes, It don't only just fill our life, it makes us bigger. sabios, no con una sabiduría de este mundo, With wisdom, not of wisdom of this world, sino con la sabiduría que viene del cielo. but the wisdom that comes from above. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, Glory to God for the Holy Spirit. porque nos ayuda a poder comprender sus escrituras. Because He helps us learn the Scriptures. Y a veces nosotros difundimos en ella And sometimes we get confused in them. y nos ponemos a pensar por un momento, We get more profound and we think for a moment. ¿qué es lo que la palabra quiere describirnos a nosotros? What does this word want to tell us? ¿Por qué yo no comprendo lo que la escritura me quiere decir? Why can't we understand what it wants to say? ¿Por qué yo no entiendo algunas palabras que para otros son tan fáciles? Why don't I understand what for others is so easy? Hay dos cosas en la vida cristiana. There's two things in the Christian life. Una de ellas es la oración. One is prayer. Nosotros debemos de orar y profundizar en eso, We should pray and go more profound in it. pidiéndole a Dios que abra nuestros corazones, Asking God to open our hearts, que abra nuestras that mentes, He would open our minds, para que podamos escudriñar en ella so that we can take out from there y comprender lo que la palabra quiere decir. and understand what the Word of God wants to say to us. En esta tarde vamos a hablar del Salmo 2. This afternoon we'll talk about Psalm 2. Y yo sé que son 12 capítulos, And I know perdón, that it's versículos. 12 verses. Así que si la semana pasada estuvimos una hora, If last week we were 1 hour, fuera bueno que fuéramos preparando café. it would be good that we would go ahead and prepare the coffee. No, yo creo que nos vamos a ir temprano todos. No, we're going to get out here early. Pero mientras estudiábamos la semana pasada, But while we were studying last week, hubo una pregunta que nosotros dejamos incompleta. there was a question we left unresponded. Y es, ¿quién es este personaje de quien el salmista está hablando? Who is this person that the psalm is talking about? ¿Quién es este personaje que cumple con todas las cualidades que el salmista dice? Who is this person that completes all the qualities of this psalm talks about? Nosotros sabemos que no podemos ser nosotros, We know that it can't be us. ni ningún hombre en la historia bíblica. Not one man in the biblical history. Pero esa pregunta que nosotros dejamos But that inconclusa, question that we left, vamos a tratar de contestarla en esta we're going to tarde. try to answer it this afternoon. Así que esta tarde This afternoon, vamos a mirar este texto we're going to look at this text en su encabezado histórico. and its historical context. No estén esperando que yo diga algo nuevo que no está en la Biblia. Don't think that I'm saying something new that's not in the Bible. Esa no es mi situación en esta tarde. It's not my situation this afternoon. Lo que yo quiero en esta tarde What I want this afternoon es que nosotros comprendamos qué es lo que el Salmo 2 quiere is that we would decir. understand what Psalm 2 wants to say. Es como que el Salmo 2 es un libro It's like Psalm 2 is its own book donde Dios narra la historia de la humanidad. where God tells the story of humanity. Así que lo vamos a tomar en sus puntos. We're going to take in these points. Número 1, la revelación humana contra el Mesías. Number 1, the human rebellion against the Messiah. Número 2, la reacción del cielo. Number 2, the reaction of the heavens. Número 3, el gobierno divino impuesto por Dios. Number 3, the divine governor. Y como número 4, And number 4, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a esa escritura. the human responsibility that we have, each one of us, to the scriptures. Yo sé que ustedes me van a decir, hermano, Dios es soberano. Yeah, I know that you're going to say God is sovereign. Dios es soberano. Yes, God is sovereign, Pero nosotros somos responsables. but we are responsible. Hay un momento en la historia del ser humano There's a moment in human history en que la soberanía de Dios and where the sovereignty of God y la responsabilidad del hombre se unen. and the responsibility of man come together. Hay un momento en que hay un contraste. There's a moment and there's a contrast. Y ese momento es cuando tú oyes la palabra de Dios. And that moment is when you hear the word of God. Cuando la palabra llega como tiene que llegar a tu vida. When the word of God comes to you as it should come to you. En ese momento tú eres responsable de tu vida. In that moment, you're responsible for your life. Porque el evangelio te fue predicado. The gospel is preached to you.
Alguien llegó a tu vida y predicó la palabra. Someone came to your life and preached the gospel to you. Ahora dice la palabra, no hay más salvación para ti. That says there's no other salvation for you. Si tú no reaccionas al llamado de Dios, If you not respond to the calling of God, lo siento mucho, pero estás metido en un gran problema. I'm sorry, but you're in a grave problem. No importa qué tanto tiempo tengamos en una iglesia. It doesn't matter how much time you've been in church. No importa cuántas veces hayamos ido a los servicios. It doesn't matter how many times you've come to a service. Si tú no crees la palabra If you don't believe the word of God de la forma como está escrita, and the way that it's written, tú estás metido en un gran problema. you're in a grave problem. Es por eso que este salmo termina haciéndose un llamado al And for this arrepentimiento. reason, this psalm ends with a great calling. Así que lo primero que nosotros miramos en este The salmo first thing we see in this psalm es una pregunta del salmista. is a question from the psalmist. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Why do the nations rage and the peoples plot in vain? Es una gran pregunta It's para a great nosotros. question this afternoon. Nosotros sabemos lo que está pasando en la historia de la humanidad. We know what's happening in human history. El hombre siempre ha vivido enemistado con Dios. The men have always been enemies of God. El hombre vive en contraposición a lo que Dios manda en su palabra. Man lives contrary to what God demands in His Word. ¿Por qué la gente se incita al pecado? Dice el salmista. The psalmist says, why do the peoples plot in vain? ¿Por qué la gente se revela contra la autoridad de Dios? Why do they rebel against the authority of the Lord? Es como que las multitudes estén esperando un momento. It's like if the multitudes are waiting for a moment. Como que ellos pensaran en uno en el mismo momento. It's like they all thought the same way in a moment. Y todos tienen un enemigo en común. And they all have a common enemy, Y ese es Dios. and that is God. Y esa es la pregunta que el salmista empieza diciendo. And that's the question that the psalmist starts ¿Por qué with. se amotinan las gentes? Why do the nations rage ¿Por qué la gente piensa cosas vanas contra Dios? and the peoples plot in vain against God? ¿Por qué la gente vive esperando como que ellos van a quitar a Dios de su trono? Why do they think that they're going to take God off His throne? ¿Por qué la gente vive con ese pensamiento? Why do they live with this thought? Y eso es algo que nosotros lo hayamos impregnado en la Biblia. And this is the heart of this song. Nosotros nacemos con un corazón pecador. We are born with a sinful heart. Dice la palabra que en el principio cuando Dios creó al hombre, It says in the Word of God, in the beginning when God created man, dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza. that God created him in His image. Pero cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, But when the man sinned in the Garden of Eden, y nosotros vamos a Génesis 5, and we go to Genesis 5, nosotros no miramos de que el hijo de Adán nace a imagen de Dios. we don't see that the son of Adam and Eve is born in the image of God, Dice que el hijo de Adán nace a imagen de su padre. but he's born in the image of his father. El hombre hereda un corazón corrupto. The man inherits a corrupt heart. El hombre hereda los pecados que viven en esta humanidad. Man inherits the sins of humanity. Desde el momento que nosotros nacemos, The moment that we're born, dice la palabra que nosotros somos concebidos en pecado. the Word of God says that we are conceived in sin. Mira lo que dice Salmo 51:5. Listen what Psalm 51:5 says. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Says, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. El mayor anhelo del hombre The greatest desire of man no depende de lo que él quiere hacer, doesn't depend on what he wants to do. depende de la naturaleza en la que nació. It depends on the nature in which he was born. Por eso es que Pablo decía, lo que yo quiero hacer no hago. That's why Paul says, what I want to do, I don't do. Él quería ir contra el pecado que habitaba He en wanted él. to go against sin. Pero cuando él menos pensaba, But when he thought, el pecado ya se había hecho parte de su vida. when he least thought about it, sin had become a part of his life. Esa es la naturaleza del hombre. That is the nature of man. Nosotros podemos luchar contra el pecado. We can fight against sin. Nosotros podemos hacer lo que queramos. We can do what we want. Pero si Cristo no está con nosotros, But if Christ isn't with us, nosotros vamos a sucumbir en el pecado. we are going to submit ourselves to sin. Nosotros vamos a caer en el pecado. We're going to fall into sin. He
Esa es la realidad de la vida cristiana. That's the reality of Christian life. Por eso que Juan nos dice en su libro, John tells us in his book, el que dice que no ha pecado es mentiroso. the one who says he has no sin is a liar. Nuestra naturaleza es pecadora. Our nature is to sin. Todos nos amotinamos en uno. We all come together in one. Todos queremos destruir a ese Dios que está en lo alto. We want to destroy God who is on high. Nosotros queremos quitar el trono de Dios de frente a nosotros. We want to dethrone him that's in front of us. Y esto es lo que pasa. And that's what happens. Cuando nosotros no podemos quitar a ese Dios de su When trono, we can't take him off his throne, nosotros empezamos a sucumbir en nuestras propias ideas. we begin to submit to our own ideas. Nosotros empezamos a pensar, bueno, no es tan así, es un poquito más bajo. And we start to think, it's not all like this, it's a little bit less than Yo that. sé que este es el estándar que Dios pide, I know that's the standard that God asks pero for, yo no puedo llegar hasta allá. but I can't come to that standard. Yo tengo que ser un poquito más humano. I need to be more human. No, la palabra no pide eso. The Word of God doesn't ask that. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. The Word of God says, be holy for I'm La holy. palabra no dice, sean pecadores cuando quieran ser pecadores. The Word of God doesn't say, be a sinner when you want to be a sinner. La palabra nos llama a santidad. The Word of God calls us to holiness. Todos los pueblos se unen en uno, dice el All salmista. of the nations to come together in one, says the Eso es psalm. lo que dice el versículo 2. That's what it says in verse 2. Dice, se levantan los reyes y príncipes consultando unidos contra Jehová y contra su ungido. So the kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed. Aquello que parece ser una bendición para nosotros, What seems to be a blessing to us, aquello que parece ser la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros, sometimes what seems to be the mercy of God on top of each one of us. para el hombre se vuelve un yugo en sí. So for the man, it becomes a burden or a Ellos no yoke. quieren estar sometidos a Dios. They do not want to be submitted to God. Es por eso que la idolatría es tan famosa en la historia del mundo. That's why idolatry is so famous in human history. El hombre quiere tener una clase de Dios The man wants to have a type of God que él pueda controlarlo a su antojo. that he can control. Él quiere tener un Dios He wants to have a God que él pueda llevarlo en su bolsillo. that he can take in his pocket. Él quiere tener un Dios He wants to have a God que todo lo que él le pida se lo conceda. that everything he asks, he gives him. Pero el Dios que nosotros tenemos, But the God that we have, Él conoce nuestros he corazones. knows our hearts. Él conoce nuestro principio y nuestro He fin. knows our beginning and our end. Y lo conoce antes de la creación del mundo. And he knows it before the foundations of the Así world. que lo que puede ser una bendición para What nosotros can be a blessing to us se vuelve un yugo. can turn into a yoke. Esto es lo que dice John MacArthur. This is what John MacArthur says. Dice, esta es la ironía de la corrupción humana. Traman, conspiran y maquinan vanidades. It says, this is the irony of the corruption, human corruption. They hatch, conspire, and make vanity. Es como que el hombre se deleitara en hacer el pecado. It's like humanity delights in making sin. De la misma forma que el hijo del hombre cristiano se deleita en su palabra, In the same way that a Christian delights in the Word of God, lo que nos está diciendo el salmista, what the psalmist is saying, que los pecadores se deleitan en hacer el pecado. that the sinners delight in doing sin. Ellos disfrutan hacer el pecado. They enjoy sin. El salmista nos hace ver como que ellos están gozosos de hacer aquello. The psalmist lets us see that they're joyful in doing sin. Usted conoce esa clase de personas. You know this type of person. A veces lo rodean a uno. Sometimes they're all around us. Son personas que viven maquinando el pecado. It's like a factory of sin. Ellos viven buscando el punto negro en la página. They are always looking for the darkest point on the page. Y se les olvida que toda la página está llena de gracia. And they forget that the whole page is full of grace. Pero ese punto negro, But the black point, ese punto negro nosotros tenemos que solucionarlo. but that black point we have to resolve. Esa es la mente del pecador. That's the image or the mindset of the sinner. Él vive inspirado en hacer el pecado. He lives inspired by sin. Nosotros vemos lo que está pasando en la actualidad. We see what's happening right now. Y no me refiero a lo que estamos viviendo ahorita.
And I don't mean what we're living through right sino now, lo que hemos vivido durante los últimos años. but what we lived through in the last years. Hombres y mujeres Men and women unidos, ideando nuevas ideas coming together to invent new ideas, para tratar de desacreditar a ese Dios que está en el cielo. try to discredit God who's in the heavens. Nuevas cosas salen, New things come out. aprueban aborto, They give approval to abortion. aprueban relaciones entre personas del mismo sexo. They approve of same-sex relationships. Ahora están tratando de doctrinizar a nuestros hijos. And now they're trying to teach our children. Tú puedes pasar una hora viendo una película, You can go and watch a movie for an hour. pero cuando termina esa hora, But when that hour is over, tú te das cuenta de algo. you can understand something. El tema principal de la película The principal theme of the movie era la homosexualidad. is homosexuality. ¿Cómo puedes tú dejar a tu hijo frente a una televisión How can you leave your children in front of a television cuando lo que están haciendo en esa when televisión what they're doing in that television es decirles que el pecado es normal en todo mundo? is to say that sin is normal in all the world? Es decirles que nosotros no necesitamos vivir bajo el estándar de Dios. It's to say that we don't need to live under the standard of God. Nos incita a rebelarlos contra Dios. That it incites us to rebel against God. Nos incita a querer desacreditar a ese Dios. It provokes us to discredit God. A veces me da tristeza Sometimes I get so sad cuando yo miro anuncios en el Facebook when I see announcements in Facebook. de iglesias que están aprobando matrimonios homosexuales. Churches that are approving of gay marriage. Digo yo, ¿en qué está pensando esta I gente? say, what are they thinking, these people? ¿Qué es lo que pasa por sus mentes? What goes through their mind? Esta es la idea que tiene generalizada el mundo ahora. That's the worldly mindset right now. Y más las iglesias. And even so in the church. Nosotros tenemos que aguantar algunas cosas en la iglesia We have to bear with some things in the church para que conozcan a Cristo. so that they know Christ. Ese es el error más grande que puede hacer cualquier iglesia. That's the error, the gravest error that any church can think of. Tú no puedes predicar la palabra de Dios You cannot preach the word of God mediante el pecado. while sin is rampant. ¿Están viendo cómo está contrapuesta la situación? You can see how corrupt is the whole situation. Hombres que están predicando en el púlpito, Men who are preaching in the pulpit que tienen vidas depravadas. that want lives that are depraved. ¿Cómo puede pasar eso? How could this happen? Yo le voy a decir cómo en esta tarde. I'm going to tell you how this El happened. corazón del hombre es pecador. The heart of man is sin. El Sinful. corazón del hombre es contaminado por el pecado. The heart of man is contaminated by sin. El deseo más grande en la vida del ser humano The biggest desire in human heart es ser su propio Dios. is to be their own God. Eso es lo que pasó en el principio. So it happened in the beginning. Con que Dios te ha dicho que no comas. Like God says, don't drink. Don't drink. No comas. Oh, no, don't eat. No es así. It's not like that. Lo que pasa es que el día que tú comas, The day that you eat, tus ojos van a ser abiertos. your mind's going to be open. Y vas a ser igual a Dios. You're going to be the same as God. ¿Ven cuál es el punto de la historia del ser humano? You see what happened in human history Desde el principio de la from creación, the beginning of creation? el hombre ha tratado de usurpar el lugar de Dios. Man has tried to supplement the place of God. Nosotros debemos de saber de que el mundo no gira a nuestro alrededor. We need to know that the world doesn't revolve around us. Nosotros giramos alrededor de Dios. We revolve around God. Nuestra vida gira alrededor de Él. Our life revolves around His. Nuestra historia gira alrededor de Our Él. story revolves around His story. Dice la palabra que Dios está en su trono. The Word of God says that God is in His throne. Y todo lo que Él quiere lo ha hecho. And everything that He wants, He does. ¿Qué palabras más absolutas esas? How much of an absolute word is that? Dios es Dios. God is God. Isaías dice, yo soy Dios. Isaiah says this, I'm God. Y fuera de mí no hay nada más. And outside of me there is no other. No importa qué tanto tú creas que puedes hacer. It doesn't matter how much you think you can do. Si tú no vives girando en Dios, If you believe if you don't believe you're revolving around God,
tu vida es un problema andante. Your life is a problem. Tú debes de pensar en esta You tarde. should think this afternoon. Durante mucho tiempo yo he vivido de cierta manera. During all this time, I've lived in a certain way. Pero ahora la palabra me dice But now the Word of God tells me que el punto central de mi vida, that the center point of my life, el punto central de mi familia, center point of my family, el punto central en mi trabajo, the central point of my work tiene que ser Dios. has to be God. Tú tienes que poner a Dios en medio de tu vida. You have to put God in the center of your life. Y luego lo demás gira alrededor de Él. And everything else revolves around Him. Pero el corazón de nosotros But es pecador. our hearts are sinful. Nosotros no podemos pensar de esa forma. We don't think that way. Nosotros no somos tan buenos para creer de que nosotros podemos ir a Dios. We're not so good that we can say to God, Pero sí podemos creer but we can believe que ese Dios soberano that God says, I'm sovereign. nos atrae a Él And He brings us to Himself con cuerdas de amor y misericordia. with cords of love and mercy. Dice, se levantan los reyes de la tierra It says that the kings raise up on the earth. y los príncipes consultan unidos And the rulers take counsel together contra Jehová y contra su ungido. against the Lord and against His anointed. Nosotros miramos una separación acá. We see a separation here. Nosotros sabemos Dios es uno, We know that God is one. pero la palabra nos está hablando de dos personajes acá. But the Word of God is telling us about two people, El Padre the Father y el Hijo. and the Son. ¿Quién es el Hijo? Who is the Son? ¿Quién es el Hijo? Who is the Son? Dice la palabra, es el ungido de Dios. It's the anointed of God, says the Word of God. Dice que Él lo puso como rey sobre las It naciones. says that God put him as a lord over the nation, like a king over the nation. Esta palabra ungido que nosotros leemos acá That word anointed that we read here, es la misma palabra Mesías it's the same word Messiah. y traducida en el griego como el Cristo. And from Greek it's translated Christ. Así que no piensen que yo estoy hablando de alguien más. So don't think I'm talking about someone else. Estoy hablando del mismo Cristo que vino a morir por Talking about nosotros. Christ that came to die for us. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, los reyes, the kings, los the profetas prophets, y los sacerdotes eran ungidos antes de tomar su puesto. and the priests were anointed before God. Y hay algo que nosotros hablamos los otros días en una clase And dominical. there's something that we talked about another day in Sunday school class. Nunca en la historia de la humanidad Never in history, human history, alguien había hecho los dos o los tres puestos al mismo tiempo. no one has performed all three of those functions together. Así que el ungido de quien está hablando el salmista So the anointed that the psalmist is talking about es alguien especial porque desempeña los tres puestos. is someone special because he performs all three duties. Él es el ungido de Jehová, He is the anointed of God, Él es nuestro sumo sacerdote he's our high priest, y Él es nuestro profeta and también. he's our prophet. Él hace el trabajo de tres en uno. He does the work of three in one. Pero no solamente por eso, But not just for that. sino porque ese ungido de quien habla la Like palabra it is the anointed that the word talks about. no es nada más que el Hijo de Dios mismo. It's not more than God's own Son. Eso es lo que dice el versículo 7 y el That's what- versículo 12. That's what verse 7 and 12 say. Ese ungido de quien nosotros estamos hablando This anointed that we're talking about, no es nada más que Dios mismo he is no more than God's own Son, en la than persona God de su himself, Hijo. and the person of his Son. No estamos hablando de alguien diferente. We are talking about someone different. Así que para contestar una pregunta que todo mundo se hace, So to answer a question that everyone asks, yo solo creo en Dios o yo solo creo en Cristo. I just believe in God or I just believe in Christ. Al principio del Salterio, The first of the Psalms, la palabra nos dice a nosotros de que el Padre le dio todo el dominio a su Hijo. the Word of God tells us that God gave all power to His Son. Cuando tú desmembras este texto, When you unlock this text, tú desmembras toda la palabra de Dios. when you tear apart this text, you tear apart all the doctrine of the Bible. Porque la palabra fue escrita de una forma Because the Word of God was written for a way que tú comprendieras that you could understand. de que nuestro Dios, aunque sí es uno, That our God, even though He's one, son tres personas en uno solo. there are three in one. Y aquí vemos al salmista explicándolo. And here we see the psalmist explaining that to us.
Ahora, sigue algo diciendo acá el salmista. The psalm continues to tell us something. Y es algo que nosotros debemos digerir también en esta tarde. Something that we should digest this afternoon. ¿Cuál es el problema de la humanidad de rebelarse contra Dios? What is humanity's problem to rebel against God? ¿Por qué la humanidad se une en uno contra Dios? Why does humanity come together against God? Cuando tú lees la palabra When you read the Word of God, y nosotros miramos que en el principio era nada, and we read in the beginning it was nothing, y nosotros vemos cómo Dios hace el mundo and we read how God forms the world, y cómo Dios hace al hombre a su imagen y and semejanza, how God formed man in his own image. y cómo Dios le da una pareja para que él pudiera vivir. And God gave man a woman so that they could live together. Nosotros pudiéramos pensar, We could think, ¿qué hizo Dios para que el hombre conspirara contra él? what did God do so that man would conspire against him? Por un momento vamos a donde estamos en el libro de Marcos. So for a moment we'll go to where we are in Mark. Y ahorita vamos en un momento difícil en la historia de Cristo. And we're going to look at a moment that's difficult in the life of Por Christ. cierto, Marcos ya casi se termina. Truly, Mark is almost finished. We're almost finished with Mark. Maybe algunos mensajes más. Just a few more messages. Pero cuando nosotros miramos en el momento que está viviendo Jesucristo, But when we look at the moment Christ is living in, where we're in Mark, nosotros miramos cosas incoherentes. we look at things that are coinciding, Cosas que no tienen una forma de ser. the things that don't have a way to be. Ahora fíjense lo que está sucediendo en Marcos. Look what's happening in Mark. Dice los fariseos, It says the Pharisees, los saduceos the Sadducees, y los herodianos se unen en uno contra Cristo. Herodians, they come together in one against Christ. Ahora, cuando tú te pones a hablar bíblicamente, ¿quiénes eran estos hombres? When you talk biblically, who are these men? Los fariseos eran las personas más suspicaces que habían en el Antiguo Testamento. Suspicaces. Okay. The Pharisees were the most exalted people. Aún la gente decía Even the people said, que si alguien se iba a salvar, if somebody was going to be saved, ese tenía que ser un it fariseo. was going to be the Pharisees. Ellos hacían las cosas con tanta delicadeza. They did everything so delicately. Ellos hacían las cosas de tal forma They did things a certain way que ellos reflejaban una santidad que no tenían. that they reflected a holiness that they didn't have. Pero también tenemos a los saduceos unidos en el problema. But we have the Sadducees in the same problem. Estos hombres tenían muchas cosas opuestas a los fariseos. They had so many things against the Pharisees. Y entre una de ellos no creían que había resurrección. And one of the things, they didn't believe there was a resurrection. Ahora miremos dos puntos. Now we see 2 points. Y ahora para terminar de hacer el pastel, And to finish the cake, nosotros miramos a los herodianos. we see the Herodians. Los herodianos casi eran los líderes de todas las iglesias que hay ahora en día. The Herodians were like all the church leaders we have today. Todas esas iglesias All of these churches que han puesto su confianza en lo que ellos hacen. that have put their trust in what they do. Estos hombres eran liberales. They were liberal. Ellos hacían lo que querían. They did whatever they wanted. Ellos no tenían que cumplir de tal forma. They didn't have to do a certain way or do things a certain way. La palabra que corriera a los miembros de sus sinagogas. The word that ran out all the people from the synagogues. Pero acá los miramos juntos a los tres, But all these three come together con un solo fin. with just one end. El odio que ellos tenían hacia Cristo. The hate that they had for Christ. Pero nosotros miramos algo más ahí. But we see something else here. Y es a Pilato siendo amigo con Herodes. It's Pilate making friends with Herod. Estos hombres que tenían dos convicciones totalmente diferentes. These two men had two completely different convictions. Herodes, un judío, Herod, a Jew, y Pilato, un procurador romano. and Pilate, a leader of the Roman Empire. Ahora, si hablamos de príncipes, If we talk about princes, Herodes representaba a los judíos, Herod represented the Jews, pero Pilato representaba a los gentiles. but Pilate represented the Gentiles. Ahora, yo quiero que mire lo que está pasando acá. I want you to see what's happening here. Todos estos hombres con ideas diferentes, All of these men with different ideas, todos estos hombres con formas de pensar diferentes, all of these men with different way of thinking, ahora tenían
una sola forma por qué unirse. Now they had just one way to come together. El odio que ellos sentían hacia Cristo. The hate they had for Christ. ¿Ve lo que está diciendo la palabra? Look what the Word of God says. Cuando nosotros leemos Lucas 23:12, When we read Luke 23:12, dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. it said, and Herod and Pilate became friends with each other that very day. Mira cómo se cumple la palabra. For before this, they had been at enmity with each other. Es como que usted quiera unir un socialista y un capitalista. It's like if you want to bring together a socialist and a capitalist. ¿Me entiende lo que le quiero decir? You understand what I'm trying to say? Estos dos hombres estaban unidos con un solo fin. These two men were brought together by one end, Y eso era destruir a Cristo. and that was to destroy Christ. Lucas nos hace ver esa parte ahí. Luke shows us that part there. Como quien dice, hasta para esto se unieron. It said even for that they've come together. Ahora, los discípulos comprendieron lo que estaba The sucediendo. disciples understood what was going on. Yo sé que hay muchas cosas que los discípulos no entendieron. I know that there was so much the disciples didn't understand. Pero después de que Cristo resucitó But after Christ resurrected, y después de que el Espíritu Santo vino a ellos, and after the Holy Spirit came upon them, dice que la palabra se les fue revelada con tanta it claridad says that the Word of God was revealed to them with such clarity que los discípulos empezaron a indagar en el Antiguo Testamento. that the disciples began to preach to the Old Testament. Y ellos empezaron a decir, en realidad este es el Cristo que nosotros esperábamos. And they began to say, this is the Christ that we've waited for. Este hombre que han matado This man that you've killed era el que nosotros estábamos esperando en la historia. is who we've been waiting for the whole history. Y human a mí me history. llama la atención cómo Pedro llama a los mismos judíos al arrepentimiento. And it draws my attention how Peter calls to repentance Jews, Señalándolos de una forma teaching them in a way que dice la palabra que sus corazones se contristaron. that their hearts were saddened. A tal forma que ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? And they said, what do we do now? Nosotros sabemos que hemos matado a nuestro Cristo. We know that we've killed our own Christ. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? Yo quiero que leamos cómo los discípulos lo vieron. I want you to read how the disciples saw this. Hechos 4, 24 y 27. Acts 4, 24 through 27. Y algo que estábamos hablando ahora en la mañana. Something that we were talking about in the morning. Estábamos hablando de hermenéutica, ¿se We acuerdan? were talking about hermeneutics, remember? Y esta es la mejor forma como nosotros podemos interpretar las This is escrituras. the best way that we can interpret this scripture. Leyendo las mismas escrituras. Reading the same scriptures. Ahora mira lo que dice Pedro, Look what Peter says, versículo 24. verse 24. Después de que Pedro fue azotado, After Peter was released, dice que vino a los suyos y les explicó lo que había pasado. said that he came to his and explained to them what happened. Dice, y ellos oyendo, versículo 24. And they heard it, starting in verse 24. Y ellos oyendo habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo. Pero verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. So we're going to read Acts 4, 24 to 28. And when they had heard it, they lifted up their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made heaven and earth and the sea and everything in them, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, why did the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers were gathered together against the Lord and against his anointed. For truly in this city they were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. A través de la historia, Through history,
Este ha sido el punto que ha unido a la humanidad. This has been the point that brings humanity together. Tratar de matar a Dios. To try to kill God. ¿Ven por qué el salmista dice que es vanidad? You see why the psalmist said this is vanity? ¿Cuándo un ser humano puede atentar contra Dios? When can humanity kill God? Eso es la mente ilógica del ser humano. It's an illogical thought of humanity. Pero como ellos no pueden destronar a Dios, They can't take God off his throne. ellos tratan de desacreditar a Dios, They try to discredit him. metiendo tanta herejía en medio de las iglesias. They trying to submit so much heresy into the churches. Metiendo tantas situaciones vergonzosas en las iglesias. To try to submit so many shameful situations. Tratando de destruir lo que Dios ha dejado. Trying to destroy what God has left. Tratando de destruir la iglesia. Trying to destroy the church. La iglesia que Él compró a precio de sangre. The church that he bought by his own blood. No la compró a cualquier precio. He didn't buy it with any price. Él no pagó dinero por ella. He didn't pay money for it. Él murió en la cruz del Calvario por su He iglesia. died on the Calvary's cross. Y eso es algo que nos hace diferente a las demás religiones. And that's what makes Christianity different from every other religion. Nuestra vida está descansando en Él. Our life is hidden in him. Nuestra vida descansa en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Our life rests on what he did on Calvary's cross. Nada de lo que nosotros hagamos en esta vida There's nothing that we take out of this life va a ser suficiente para lograr llegar al primer peldaño del cielo. that's going to make us to where we can arrive in the heavens. No importa qué tan bueno tú creas que eres. It doesn't matter how good you think you are. Si tú no confías completamente en Cristo, If you do not trust completely in Christ, tú estás tan perdido como cualquiera del mundo. you are lost like everyone in the world. Eso es lo que la palabra dice. That's what the Word of God says. ¿Cuál es el problema de la humanidad? What's the problem with humanity? ¿Qué es lo que la humanidad quiere ser? What does humanity want to do? Mira lo que sigue diciendo el versículo 3 de Salmo 2. Look what Psalm 2:3 says. Dice, rompamos sus ligaduras. Let us burst their bonds apart. Echemos de nosotros sus cuerdas. Cast away their cords from us. Ese es el problema del ser humano. That's the problem of humanity. Él no quiere vivir bajo la sujeción de Dios. He does not want to live in submission to God. Ellos quieren ser sus propios dioses. He wants to be his own God. Ellos quieren tomar sus propias He decisiones. wants to make his own decisions. Yo sé, la palabra dice eso. I know the Word of God says that. Pero yo lo voy a hacer de otra forma. But I'm going to do it another way. Algo que sea un poquito diferente, pero casi igual. Something that's different but just the same. La palabra nos incita a que nosotros vivamos conforme a ella. The Word of God demands that we live according to God's Word. Y eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. And that's what Paul said to Timothy. Persiste en ella. Remain in it. No vivas como los impíos. Don't live like a wicked man. Esto que yo te he escrito, Timoteo, What I've written you, Timothy, es para que tú sepas la forma como la iglesia tiene que dirigirse. so that you know how the church has to act. Pero el hombre no quiere estar sometido bajo eso. But man doesn't want to submit to that. El hombre quiere ser el rey de su propio mundo. The man wants to be the king of his own world. Él no quiere un rey que esté más arriba. He doesn't want a king that's above him. Él quiere ser el que manda en su vida. He wants to be the one who demands in his own life. Ahora saben por qué el feminismo es tan famoso. You know why feminism is so important? in our Yo society? decido sobre mi vida. I decide of my own life. ¿Y el niño que llevan en el vientre? ¿Quién And- decide por él? And the baby that you have in your womb, who decides for it? Vean el problema que hay. You see the problem that there is? Eso es lo que pasa a la gente en cada reunión, That's what happens to the people in every meeting, en los congresos, in Congress, en las Naciones Unidas. in United Nations. Ellos pasan haciendo nuevas leyes They start making new laws donde ellos puedan retomar una vida que no es de ellos. where they can take a life that's not theirs. Yo cuando leía este texto, When I read this text, yo me reía de mí mismo. I laughed at my own self. Y digo, ¿cuántas veces yo he caminado por esos caminos? How many times have I walked through these same ways, Pensando que estoy haciendo las cosas bien, thinking that I'm doing the things right, pero no son así. but not like that? El hombre vive afanado. The man lives subject
queriendo romper todo lo que lo ata a Dios. The man lives with his desire wanting to break every cord from God. ¿Ahora entienden por qué es tan famosa la teoría de la evolución? You know why evolutionary theory is so Yo digo, famous? la mente del hombre es tan chiquita The mind of man is so small que prefieren ser descendientes de un mono that he would prefer to be a descendant a of the ser monkeys, descendientes de Dios. to be a descendant of ¿En God. qué están pensando, digo yo? What are they thinking, I say? Yo les digo en qué están pensando. I'll tell you what they're thinking. Quitar a Dios de su trono. Dethrone God. Todo lo que tenga que ver con Él, Everything that has to do with him, tenemos que quitarlo de en medio. we have to get rid of it. Tenemos que destruirlo. We have to destroy it. Nosotros no tenemos nada que ver con We Él. don't have anything to do with him. Nosotros somos dueños de nosotros mismos. We're our own God. Es una mentalidad arcaica. That's a prideful mentality. Es un hombre que no se ha tomado el tiempo de leer, aunque sea el primer capítulo de la Biblia. I don't know if you've taken time to read the first chapter of the Bible. En la Biblia especifica claramente cómo Dios, The Bible specifically says how God cómo se tomó su tiempo para crear el mundo. took his time to create the world. Cómo se creó el tiempo para crear al hombre. How he took time to create man. Y les digo que el hombre que Dios creó And I'll tell you that man that God created no se parecía en nada a un mono. isn't anything like a Dice la monkey. palabra que fue hecho a imagen y semejanza de The Word Dios. of God says that he was formed in the image Y el of God. objetivo de este hombre And the object of that man era traer gloria al Padre. is to glorify God. Pero el hombre decidió su propio camino. But man decided his own way. Un camino que lo lleva a la A destrucción. way that takes him to destruction. Y este es el principio de todo el problema en el mundo. It's a principal problem of everything in the world. Hombres liberales, Liberal men, mujeres liberales, liberal women, jóvenes liberales, young men who are liberal, jóvenes que no quieren aceptar la autoridad de sus padres. young men and women who don't want to accept their own parents' authority. Pero no hay nada de diferente entre ellos y nosotros. There's nothing different between them and us. Porque de la misma forma como ellos no aceptan la autoridad del Padre, In the same way that they don't accept the authority of their father, muchas veces nosotros no aceptamos la autoridad de nuestro Padre. so many times we don't accept the Uy, authority of queremos our hacer father. lo que se nos antoje en nuestras vidas. And we do whatever we want in our life. Pero hay que recordar algo. We have to remember something. Dios está sentado en su trono. God is on his throne. Y eso es lo que sigue diciendo el salmista And that's acá. what the psalmist continues to say. La reacción que tiene el cielo. The reaction that the heaven has. Nosotros no miramos como que en el cielo están asustados por lo que acaba de pasar. We don't see that the heavens are worried about what's just happened. El mundo quiere atacarnos. The world wants to attack us. ¿Qué hacemos, Dios? What do we do, God? ¿Cómo podemos salir adelante? How can we continue? No, esa no es la reacción que That's- dice el Salmo 2:4. It's not God's reaction. The Psalm Dice, says, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dice, he who sits in the heavens laughs. The Lord holds him in derision. No importa qué tanto tramen contra Dios. It doesn't matter what they do against God. No importa cuántas leyes tiren a este mundo. It doesn't matter how many laws they make in this world. No importa si millones de niños sigan muriendo por la mano humana. It doesn't matter if millions and millions of children continue to No die importa by the human hand. si hombres y mujeres están casándose unos con otros. It doesn't matter if men and women are intermarrying. Eso no le asusta a Dios. It doesn't scare God. Nosotros miramos a Dios sentado en su trono, We see God seated on his throne, burlándose de lo que están haciendo los hombres. holding them in derision. Él tiene algo hecho desde antes de la fundación del mundo. He has something done before the foundations of the world. Y el hombre en su mente infinita nunca lo va a cambiar. And man in his finite mind can never undo that. No importa cuántos cohetes mande a Marte. It doesn't matter how many diamonds you... Dice la palabra que hacia las estrellas se suben. It says how many mountains you climb. It says in the Word of God that the stars will fall. Dice que de allá los va a hacer caer. That he's going to make them fall from the heavens. ¿De verdad cabe en la mente humana Can the human mind wrap its mind around that? hacer una colonia en Marte para salvarnos de la ira que viene? To create someone to save us from the wrath that comes? Yo creo que falta discernimiento en la palabra. I think it's a lack of discernment in God's Word. Es lo que domina el corazón pecador del hombre. It's what dominates the human heart, the sinful human heart.
Dice MacArthur, siguiendo leyendo en su comentario. MacArthur says in his commentary, Dice la amotinación humana, en vez de comprender que son los lazos de amor de Dios, los consideran como un yugo de esclavitud. John MacArthur says, mutinous humanity in the place of comprehending the lassos of the love of God, they consider them a yoke of slavery. Algo que tiene que ser algo devocionante en la vida del hombre. Something has to be devotional in human life. Se ha convertido en un yugo para ellos. Something that should be an act of love has been converted into a yoke of slavery. Pero eso no causa problemas en el cielo. That doesn't cause problems in the heavens. Dice que Dios se burla de lo que ellos traman. It says that God laughs at what they do. Dice que Dios se burla de todo lo que ellos hacen. He laughs at everything they do. Cuando nosotros leemos este versículo, When we read this verse, nosotros podemos quedar como en la historia. we can read about the history. Y hace algunos versículos nosotros leíamos And it's a verse that we've read. lo que Dios está diciendo en ese versículo. What God is saying in this verse, El Dios eterno, God eternal, el Hijo del Dios viviente, the Son of God, living God, vino al mundo came to the world a dar su vida en rescate por muchos. to give his life as a ransom for many. Hay una diferencia entre muchos y todos. There's a difference between everyone and a lot. Son dos palabras totalmente diferentes. For many and everyone, they're completely different words. Y yo voy a decir algo profundo sobre esas And I'm palabras. going to say something profound over this word. Muchos no es lo mismo que todos. Many is not the same as everyone. Cuando usted piensa de que el mundo se va a salvar totalmente, When people think that everyone in the world is going to be saved, nosotros miramos este texto we see this text. y decimos, en realidad, ¿de quién se burla Dios? Who is God laughing at? Él se burla de todos aquellos He laughs at all of them que quieren vivir bajo su that want to live under propio gobierno. their own authority. Los que creen que ellos pueden hacer las cosas. The ones who think they can do their own thing. Así que lo que la palabra nos dice en ese versículo, What the Word of God tells us in this verse, dice versículo 4, it says in verse 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. it says, starting in verse 4, he who sits in the heavens laughs, the Lord holds them in derision. They will speak to them, then he will speak to them in his wrath and terrify them in his fury, saying, as for me, I have set my king on Zion, my holy hill. En medio de lo que está pasando, In the middle of everything that's happening, Dios hace una declaración. God makes a declaration. Él se está burlando. He's laughing. Yo quiero decirles, no crean que Dios se burla de lo que nosotros hacemos en este mundo. I don't want you to think that God's laughing at what we're doing in this world. Que Dios se burla de los pecaditos que nosotros hacemos de vez en That cuando. God's laughing at the little sins that we do. Así como tú no te burlas de las cosas que hace tu hijo, You don't laugh at the things that your children do. de la misma forma, Dios no se burla por lo que hicieron, No, God's not laughing because of what they've done, sino porque están luchando contra el viento. but because they're fighting against the wind. Ahora, en medio de esto, In the middle of this, dice, Él hace una declaración. that he makes a declaration. No importa cuánto hagan en este mundo. It doesn't matter what everyone does in this world. No importa quién crean que son. It doesn't matter who you think you are. No importa de qué país eres. It doesn't matter what country you're from. No importa cuánto dinero tú It tengas. doesn't matter how much money you have. No importa qué tan alto tú vivas en la sociedad. It doesn't matter how high in society you get. Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. God says, I've set my king in Zion. Y nosotros podemos pensar, And we could think, ¿cómo Dios dice estas palabras ahí? how can God say these words here? Él se está burlando de sus hijos. He's laughing against his children. Ustedes no crean de que eso va a quedar desapercibido. You don't think this is going to continue. La risa de Dios es un presagio de la ira de Dios. The laughing of God is a comparison to his anger.
Dios está enojado por lo que sus criaturas hacen en este mundo. God is angry for what his creatures do in this Y world. lo que pasa en la vida de los seres humanos And what happens in human life es que Dios acumula más ira para el día de su ira, dice la palabra. is that God accumulates, that humanity accumulates more of the wrath of God. Y yo me acuerdo al principio de Santiago. I remember at the beginning of James, Muchas veces nosotros nos quejamos porque pasan cosas en nuestra vida. we gripe because things happen in our lives. Y decía el pastor, And pastor said, dice, muchas veces estamos bajo la ira de Dios. a lot of times we're under the wrath of God. Porque Dios al hijo que quiere lo Because- reprende. Because God elects what he does. Si tú eres hijo, Dios te va a reprender. If you're a child of God, God is going to discipline you. Hermano, si tú has cometido un error o un pecado en tu vida If you have sinned in your life y a ti no te ha venido una reprensión de lo alto, and it hasn't become, there hasn't been a judgment from on high, yo quiero que antes que termine este culto, I want that before this service ends, tú ores y te arrepientas to pray, that you would pray and repent y aceptes a Cristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. and accept Jesus as your only Lord and Savior, Porque pueda que tú no seas de sus hijos. because it could be that you're not one of his children. ¿Qué es esto? ¿Cómo se cambió la historia acá? Well, how does history change here? Dice, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. It says, as for me, I've set my king on Zion, my holy hill. Hermanos, lo que pasó en el siglo primero, Brothers, what happened in the first century, lo que sucedió en la cruz del Calvario, what happened on the Calvary's cross, lo que los judíos pensaban de que había sido su gran victoria, what the Jews thought was their great victory, fue la gran victoria de Dios en la cruz del it Calvario. was a great victory of God on Calvary's cross. Muchos todavía predican. So many preach now. Esa fue la peor derrota que Cristo tuvo en este mundo. That was the worst mistake that Jesus Christ had in the world. La palabra dice lo contrario. The Word of God says opposite. ¿Cómo se podía imaginar Pilato How could you imagine that Pilate, de que aquello que él estaba haciendo, that what he was doing, mandando a Cristo a la cruz del Calvario, sending Christ to Calvary's cross, iba a ser la gran victoria de Dios en este mundo? was going to be the great victory of God in this world? Él no sabía de que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de las Escrituras. He didn't know that what he was doing was completing the Scriptures. Aquel hombre que había sido prometido a la humanidad, This was the man that was promised to humanity. ahora estaba pagando la culpa de cada uno de nosotros. He was paying the guilt of everyone on the cross. Ahora estaba trayendo gloria al Padre. Now he's bringing glory to the Father. Y yo me imagino Pilato mandando a Cristo. I can imagine Pilate turning Christ over. Hemos leído durante los últimos versículos en Marcos. We've read in the last few verses of Mark, Pilato queriendo defender a Cristo de la cruz. Pilate wanted to defend Jesus on the cross. Pero hermanos, todo lo que está escrito en la palabra se tiene que suceder, ¿o no? But everything that's written in the Scriptures has to come to pass, no? Ya estaba escrito antes de la fundación del mundo, It was written before the foundations of the world de que Cristo iba a ser crucificado en un madero. that Christ was going to be crucified on the cross. ¿Cómo el hombre puede cambiar algo así? How could man change that? Y a mí me gusta la declaración que hace Pedro en Hechos 3:36. I like the declaration that Peter makes in Acts 3:26. Dice, sepa pues la simiente de todas las casas de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Know then, truly, that all the house of Israel, that this Jesus who we crucified, God has made him Lord and Christ. Eso que pasó en esa cruz What happened on the cross fue la declaración más grande de victoria en la humanidad. was the declaration, the biggest declaration in all humanity. Dios puso a su hijo como rey. God put his son as king. Así que aquella coronación que ellos hicieron, That crowning that they did en realidad no era una burla. wasn't a laughing.
Lo que ellos estaban haciendo es el cumplimiento de la palabra. What they were doing is fulfilling the word of God. ¿Cómo podemos actuar los hombres How could men act? viviendo de una forma Living in a way que Dios está controlando cada paso que damos? that God is controlling every step we take. Es como que aquel gran teatro en el Calvario Something so high on Calvary fuera dirigido a una sola cosa: was directed at only one thing: la coronación del Rey soberano de la tierra, the crowning of the sovereign King of the earth, crucificado en la cruz del Calvario, en la cruz, crucifying him on the cross, muerto en debilidad, dead in weakness, pero resucitado en el Espíritu, dice la but palabra. resurrected in the Holy Spirit, Resucitado en gloria. resurrected in glory. Hermanos, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Brothers, when Christ went to Calvary's cross, fue la declaración más grande de misericordia en la vida del it was hombre. the greatest declaration of mercy to humanity. Jamás un hombre ha logrado conquistar una batalla igual. There is no man who's won such great a battle Con la vida de un solo hombre, with the life of one man. Dios salvó a todos sus elegidos. God saved all of his elect. No algunos. Not some of them. Él salvó a todos sus elegidos. He saved all of his elect. Qué gran victoria. What a great victory. ¿Cómo tú puedes pensar en eso que pasó en esa cruz Could you think of what happened on the cross? y no llenarte de amor por un Dios tan soberano It was an act of a great God. y no humillarte a sus pies And how could you not think of it a great act of God and humble yourself before His y feet no darle gloria y honra? and give Him honor and glory? Y me gusta cómo Pablo lo dice a los filipenses. I like how Paul says it to the Yo creo que es Philippians. un texto bien recorrido por todos nosotros. It's a text that we all know well. Filipenses 2:5. Philippians 2:5. Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el texto no termina ahí. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice Filipenses 2:5. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, that though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. The text doesn't stop there. No importa cuánto maquine el hombre. Therefore, God highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. No importa cuánto maquine el hombre. It doesn't matter how much man paints it. Nuestro rey está sentado en su trono. Our King is on his throne. Y Él sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. He knows what we need and what we don't need. No importa cuánto nosotros supongamos que está bien. It doesn't matter how much we think we're right. Él conoce los corazones de los hombres. He knows the heart of men. Y Él los pesa a cada uno de nosotros. And He weighs each one of them, each one of us. Ahora yo miro la declaración de Dios. I see the declaration of God. Yo he puesto a mi rey. I have put my King. Yo he puesto a mi ungido en Sión. I've put my anointed. Pero ahora el ungido habla en medio del texto. But now the anointed talks in the text. Versículos 7 al 9. Verse 7 through 9. Yo publicaré el decreto, dice Cristo. I will tell of the decree, says Christ. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra.
Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero serán desmenuzados. It says, I will tell the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possessions. You shall break them with a rod of iron and dash them into pieces like a potter's vessel. Cuando yo miro este texto, When I look at this text, mi mente se corre inmediatamente a Mateo 28. my mind goes directly to Matthew 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All power is given to me in heaven and earth. No alguna potestad. There's not one power. Ahí no dice cierta potestad. There is not some power, it says. Toda potestad me es dada en el cielo y en la All tierra. power is given to me in heaven and earth. Hermanos, cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio, Brothers, when we go and preach the gospel, nosotros no debemos ir con miedo. we should not go with fear. Nosotros llevamos el evangelio con dos puntos. We go with two groups to the gospel. Unos, dice la palabra, One, says the word of God, lo oirán para bendición de sus vidas. they will hear it for blessing to their life. Pero otros lo oirán para condenación de ellos But others mismos. will hear to condemnation. Hermanos, esto no se trata de llenar iglesias. This is not trying to fill the church. Nunca el punto del cristianismo fue llenar iglesias. It wasn't ever the point of Christianity to fill the churches. Cuando nosotros leemos la historia de la primera iglesia, When we read the stories of the first church, no dice que las casas estaban llenas de personas. it doesn't say that the houses were full of people. Dice, y se reunían en las casas, dice. So they met in the homes. It says. Ahí no habla de números. It doesn't talk about numbers. ¿Ven cómo ha cambiado la historia? See how the history has changed? Los pastores ahora se han hecho publicistas. The pastors have become publicans. Entre mejor dirijo mi iglesia, And they say the best thing I can do for my church, más llena la tengo. the better the more full it is, the better it is. Y unas semanas inventan una cosa, And some even invent things. y las siguientes semanas inventan otra. They invent things one week, and the next week they invent something else. Y ellos llevan apuntando en una página And they go writing down on a page qué es lo que me funcionó, what doesn't work y eso voy a seguirlo haciendo. and what works, and I'll keep doing that. Y cuando menos se acuerde, And when they the least remember, yo voy a tener llena mi iglesia. I'm going to have my church full. Hermanos, nosotros no vamos a dar cuenta por la cantidad de gente que haya venido a nuestras We're iglesias. not going to realize it for the amount of people that come to our church. Nosotros vamos a dar cuenta por lo fiel que hayamos sido a la predicación de la palabra. We're going to realize it by how faithful we've been to the preaching of the Word of God. Porque es por medio de la predicación de que los impíos van a ser salvos. Because it's through the preaching of God's Word that lost people will come to Christ. Dice la palabra que a Dios le plació It says in the Word of God that it was pleased God salvar a los impíos to save the wicked, por medio de la locura de la predicación. but through the preaching or the scandal of the preaching of the gospel. Cuando te llamen loco por estar predicando en una esquina, When they tell you they're crazy for preaching on the street, no te bajes y te vayas para tu casa. don't get down and then go to your house. Grita más fuerte, Yell louder, porque a eso te mandó Cristo, because that's what Christ sent us to do. a predicar un To evangelio preach the gospel que solo se puede entender por medio de la inspiración del Espíritu Santo. that you can only understand by the inspiration of the Holy Spirit. Muchos te gritarán, Many will yell at you, algunos quizás hasta te tirarán cosas, and others will throw things at you. pero tú sé fiel a la palabra. You be faithful to the word. Predica el evangelio, Preach the gospel. predica de la forma como fue escrita. Preach in the way it was written. No lo prediques de otra forma. Don't preach in another way. Eso no tiene objetivo. That doesn't have an object. De It's not gusto. objective. De gusto es que tú prediques algo diferente. You like it if you preach something. They'll like it if you preach something different. Todas las personas a quien tú convenzas, Everyone that you convince, todas, everyone van para el infierno. Everyone is going to go to hell. Ninguna va para otro lado. There's not one that will go to the other side. Porque solamente a través de la palabra Only through the Word of God es que las almas pueden ser traídas a Cristo. that souls can be brought to Christ. Decía Pablo, Paul said, porque no me avergüenzo del evangelio. I'm not ashamed of the gospel. Porque es poder y potencia de The Dios power of God in salvation. para salvación. To salvation. Al judío primero To the Jew first, y después al griego. and after that to the Greek. No es que Pablo sea racista, Paul wasn't being racist. sino que es la forma como
estaba escrita la but historia. it's the way that history was written. Así que algo bien interesante en esta tarde Something very interesting in this afternoon. es que Dios puso su rey en su trono. God put his king on his hill, Y Él ha declarado la forma como va a salvar a los suyos. and he declared how he's going to save his. Y eso es solamente por medio de la predicación del Only Evangelio. through preaching of the word of God, No es por otra forma. not another way. No importa qué tantas actividades hagamos en nuestras It iglesias. doesn't matter how many activities we do in the church. No importa cuántas personas vengan a comer Winnie's. It doesn't matter how many people come to eat hot dog weenies. Se van a ir con toy Winnie's. They'll go to hell with their weenies. Predícales el Evangelio. Preach the gospel. El Evangelio es el único que transforma vidas. The gospel is the only thing that changes La lives. palabra del hombre no transforma The vidas. word of God does not change lives. Dios transforma vidas. God changes Él lives. lo ha hecho desde el principio de la He's historia. done it from the beginning of history, Y Él no va a cambiar su forma and he's not going to change his way solo porque algunos pastores traigan nuevos. just because some pastors have a new thing going. Y ni aún yo miro en el versículo que leíamos ahora en la mañana. I even saw it in the verse we read this morning. Pablo hablando de una forma dura a la iglesia de Gálatas. Paul speaking in a hard way into the church in Galatians. Si alguien trae un evangelio diferente a If este, someone has a different gospel than this, al que nosotros le hemos predicado, that what we've preached, sea anatema, dice la that he would be palabra. accursed. Sea maldito. That he would be accursed. Miren qué difícil es esto. Do you see how difficult this is? Pastores predicando evangelios diferentes. Preachers preaching different gospels. Ellos traen más ira para el día de su ira. They're bringing wrath upon themselves. No va a cambiar. It's not going to change. Es la única forma como Cristo salva a los suyos. Only way that Christ saves his own. No hay otra forma. Not another way. Pero me gusta un poquito más como lo dice el libro de Hechos. I like how Acts, the book of Acts says this. Yo quiero decirles, hermanos, de que tuve que borrar muchas páginas para poder traer este mensaje I ahora. want to tell you that I had to erase a lot of pages to bring this message tonight. Y muchas cosas me dolía, algunas cosas que tenía que borrar. And things that it really hurt me to take out of this message. Lo importante que es para nosotros What's so important for us saber eso que está escrito en la palabra. is to know what's written in the Word of God. Hechos capítulo 13, 32. Acts 13:32. Mire lo que dice. Look what it says. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquellas promesas hechas a nuestros padres. ¿A quiénes fueron hechas las promesas? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. It says in Acts 32 and through 34. Acts 13, 32 through 34. And we bring you the good news that God promised to the fathers. This he has fulfilled to us, their children, by raising Jesus. As also it is written in the second psalm, you are my son, today I have begotten you. And as for the fact that he raised him from the dead, no more to return to corruption, he has spoken in this way, I will give you the holy and sure blessing of David. Cuando yo miro a los escribas en los evangelios, When I read of the scribes in the Gospels, atentando contra Cristo, tempting Christ, estos hombres eran los que tenían que saber las escrituras. these are the men who should know the Scriptures. Estos hombres son los que tenían que saber cuándo eran los cumplimientos de cada una de ellas. They should know when these things are fulfilled. Ellos sabían de dónde vendría el Cristo, They knew where Christ was coming from, pero ellos fallaron. but they failed. Y Pablo se lo recuerda de una forma dura. And Paul reminds them in such a way. Romanos 1:3-4. In Romans chapter 1, Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios por poder, según el Espíritu de Santidad, que por la resurrección de los muertos, por la resurrección de entre los muertos. Romans 1, 4 and 5, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for his sake among the nations.
Jesús mismo, Jesus Christ, en su declaración en este salmo, in his declaration in this psalm, él no solamente pide, he doesn't just ask. sino que él publica ese decreto. He publishes the decree. Cuando alguien publica un decreto, When somebody publishes a decree, o en el tiempo de los reyes, in the times of the kings, ese decreto se tenía que cumplir. this decree had to be fulfilled. O sea, lo que Cristo está diciendo en este versículo, What Christ is saying in this verse, que lo que él ha decretado what was decreed, se tiene que cumplir. had to be fulfilled. Dice, yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia todas las naciones y como posesión la tierra hasta los confines de la tierra, perdón. Verse 7 and 8 of Psalm 2. I will tell you of the decree. The Lord has said to me, you are my son, today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, the end of the earth your possession. Volvamos al capítulo 28 de Mateo. We return to Matthew 28. Todo posesión me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. All power is given to me on the heaven and earth. Y el Señor declara en ese versículo. And the Lord declares in this verse, Por tanto, dice, says, I declare. esta es mi declaración. This is the declaration. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Go and make disciples of all nations. Esa es la declaración del rey. That's the declaration of the king A todos sus súbditos. to all of his subjects. A todos los que quieren vivir bajo el gobierno del Dios poderoso. Everyone who wants to live under the government of God. Dice, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. All authority is given me in heaven and earth. Por tanto, id y haced discípulos So go and make disciples, a todas las naciones. all the nations. ¿Ven por qué habemos diferentes países reunidos acá? Do you see why there's different countries together here tonight? ¿Ya se vieron cuántos países habemos acá reunidos? Do you see how many countries are Hasta together here tonight? canadienses tenemos. Even Canadians we have here. De verdad, es por la pura misericordia de Dios. By the pure mercy of God, Él envió a sus súbditos, He sends His subjects, a ti y a mí, you and I, a que fuéramos y predicáramos el Evangelio. that we would go and preach the gospel A todas las naciones. to all nations. El que creyera y fuera bautizado, The one who believed and was baptized, ese será salvo. that one would be saved. Pero ¿cómo van a creer? Dice Pablo. But how are they going to believe, says Si no Paul, hay quien les if predique. no one preaches? Los cristianos están embobados en otras cosas. The Christians are involving themselves in other things. Están haciendo torneos de fútbol. They're having football tournaments. Están haciendo fines de semana en el picnic. They're doing picnics on the end of on the weekend. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. God sent us to preach the gospel En el poder del Evangelio. and the power of the gospel. Y a mí me lleva esto a la oración sumo sacerdotal. And I look at the high priestly prayer. Jesucristo orando por los suyos. Christ praying for his. Esta es una de las oraciones más extraordinarias que pueden haber en la Biblia. It's one of the most extraordinary prayers that we can see in the Bible. Y yo sé que tú me vas a decir, no, pero las de Pablo están bonitas también. But I know you're going to say, but Paul's prayers are nice too. Pero Cristo está orando por su iglesia But acá. Christ is praying for his church here. Él está orando por todos aquellos que oigan la palabra. He's praying for everyone that hears the word of God. Yo voy a leer un texto solo para leer uno. I'm going to read one text just to read it to you. Dice, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. It says in John 17:20, I do not ask for those only, his disciples, but also for those who will believe in me through their word. ¿Ven qué clase de mandato es eso? You see what kind of decree this is? Jesucristo está orando por la iglesia venidera. Jesus is praying for his church. Ahorita solo era Jesucristo y 11 más. Right now it was just Jesus and 11 more. Acuérdense que Judas ya no estaba en el asunto. Remember, Judas wasn't there anymore. Así que en estos 11, And these 11, Jesús ora por ellos. Jesus prays for them. Dice, no solamente oro por estos 11, I don't just pray for these 11, oro por todos aquellos que van a creer but I pray for everyone that's going to believe a través de la palabra que ellos prediquen. by the word that they preach. Hermanos, Brothers, hay cosas que no van a salvar a las personas. there's things that aren't going to save people. Mucha gente
Y yo cuando miro, hay cosas que yo no la miro en la tele, como este canal, ¿cómo se llama? Enlace. There's things that I don't watch in the television. Eso es un show. It's a show. ¿Usted cree que por ver a alguien levantarse de los muertos, alguien va a ser salvo? You think that someone being raised from the dead is going to save someone? No está en la Biblia. That's not what the Bible says. Dice que muchos creían a Jesús porque levantó a Lázaro de los muertos. It says many believe in Jesus because he raised Lazarus from the dead. Pero no eran salvos. They weren't saved. Lo único que salva es la predicación del The only thing Evangelio. that saves is the preaching of the gospel. Y hay algo que está en esta declaración. There's something in this declaration. Y esto asusta en realidad. This gives us fear. Dice, los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. You shall break them with a rod of iron and dash them into pieces as a potter's vessel. Hermanos, qué duro es predicar el Evangelio. How difficult it is to preach the gospel. Muchas veces te encuentras con personas tan renuentes a la palabra. We encounter people that are so against God's word. Pero Dios utiliza su palabra But God uses his word para quebrantar esos corazones duros. to break those hard hearts. ¿Ven lo que está diciendo acá? You see what's happening here? Dice, Él los desmenuzará como vasija de alfarero. It says that he's going to break them with a rod of iron. He's going to dash them in pieces like a potter's vessel. Tal vez tú creas de que eres la obra maestra de Dios. Maybe you think you're the masterpiece of God, Y amén por eso. and maybe you are. Pero mira lo que dice la palabra. But look what the word of God says. Dice la palabra que cuando viene a ti el Evangelio, When the gospel comes to you, tu corazón va a ser quebrantado. your heart's going to be broken. Tu vida va a ser despedazada. Your life is going to be in pieces. Tú vas a cambiar de una manera You're going to change from one way, que tu vida va a ser otra. that your life's going to be different. Va a ser algo nuevo creado por las manos de Dios. It's going to be something new made with the hands of God. Algo hecho otra vez Something done again a imagen y semejanza de Dios. to be in the image of God. Hermano, cada vez que tú conoces algo de la palabra, Every time that you know something from the word of God, Dios te está haciendo de nuevo. God is making you new. Te está reconstruyendo He's rebuilding you para que cada día te parezcas más a su Hijo. so that every day you look more like Christ. No para que te parezcas a ti. Not so that you look like yourself. Tu naturaleza estaba viciada. Your nature is a disaster. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto. You have to be careful with this. En acusar a los que están afuera. And accusing those who are outside. De verdad que esos son pecadorazos. There are big sinners out there. Nosotros somos diferentes. We're different. No, dice Pablo. Paul says no. Recuerda que tú estuviste en ese lugar también. Remember that you were there. Por eso es que cuando nosotros predicamos la palabra, So it says when we preach, la debemos predicar we should preach de una forma que las almas in a way that the souls crean en Cristo. believe in Christ. ¿Cómo vamos a hacer eso? How are we going to do that? Bueno, Dios mandó su evangelio, God sent his gospel, pero Dios también mandó los medios para que ese evangelio fuera predicado. but God also sent the means why the gospel would be preached. Hermanos, hay personas que predican la palabra, Brothers, there's some people who preach the gospel, que la gente quiere correr de ellos. but preach the word that people want to run from them. Hermanos, son verdad que Dios va a despedazar sus corazones, It's true that God's going to break their hearts. pero nosotros no necesitamos hacerlo por Él. We don't need to do it for him. Él es el que transforma vidas. He's the one who transforms lives. Nosotros solo predicamos el We just evangelio, preach the gospel, esperando que todos los oyentes waiting for all the hearers se conviertan a Él. would convert to Ahora, him. habla de dos tipos de personas en la predicación del evangelio. Talks about two types of people in the preaching of the gospel. Unos que van a creer para vida eterna One who are going to believe for eternal life, y otros que van a ir a condenación and eterna. others that are going to go believe or be condemned. Miran cómo es problema generalizar la salvación. You see how the problem is to generalize the gospel? Unos para vida eterna One for eternal life, y otros para condenación eterna. and another for eternal condemnation. Pero todos ellos But all of them doblarán su rodilla ante su rey. will kneel before God. Their king. Todos. Every one of them. La palabra no dice algunos. The word of God doesn't say some. Todos
Todos nosotros antes de venir a Cristo Everyone, before we come to Christ, éramos enemigos a muerte de were Cristo. enemies of, and dead enemies of Christ. Nosotros queríamos bajarlo de su trono. We wanted to take him from his throne. Nosotros queríamos tener nuestro propio reino. We wanted to have our own kingdom. Nosotros construimos nuestro propio reino, ¿no? We built our own kingdom. Cuando llegamos a las casas de los hermanos, When we come to the houses of the brothers, las casas están construidas como ellos las quieren. they're built as they would have them. Ese es el reino que ellos han construido. That's the kingdom they've built. Pero el reino que la palabra está ofreciendo But the kingdom that the Word of God's offering es algo más grande que todo eso. is something even bigger than this. Algo que viene de arriba. Something that comes from above. Algo que es impuesto en el corazón del hombre. Something that's put in the heart of man. Y esta es la vida eterna, And dijo that Cristo. is eternal life. Que te conozcan a ti, That they would know you, el único Dios verdadero, the only true God, y a Cristo a quien tú has enviado. and Jesus Christ whom you sent. Pero para terminar el texto en esta tarde, To finish this text this afternoon, el salmista también nos habla the psalmist talks to us la responsabilidad que tenemos nosotros the human responsibility that we have al oír ese evangelio. to hear this gospel. Nosotros lo podemos ver en el versículo 10 al 12. We see this in verses 10 through 12. Y yo miro el amor con que el salmista habla en estos versos. I see the love which the psalmist writes here. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina diciendo el Salmo: bienaventurados todos los que en él confían. It says, "Now therefore, kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him." Lo primero que el salmista hace, ya para terminar, The first thing that the psalmist does to finish here, nos llama a la prudencia. he calls us to prudence. Sean prudentes. Be prudent. Y más adelante dice: admitan amonestación. And even after that, he says, be wise and be warned. El llamado del evangelio es ese: The call of the gospel is this: sean prudentes. be prudent. Admitan la amonestación escrita en la palabra. Be warned what's written in the Word of God. Eso está escrito para cada persona que vive en este mundo. It's written for everyone that lives in the world. Ustedes no crean que porque ya están en una iglesia, You don't believe that because you're in the church el pecado no habita en ustedes. that sin isn't in you. Va a llegar un momento en que van a caer. There's going to come a time when you're going to fall. Así que nosotros no podemos despegarnos del grupo. We can't leave the group. Nuestro corazón es pecaminoso desde el Our nacimiento. heart is sinful from birth. Y aunque fuimos justificados por Cristo en la cruz, And even though we were justified by Christ on the cross, han quedado vestigios de pecado en nuestras vidas. sin, the sinful nature remains in us. Y esos vestigios de pecado And that sinful nature son los que el diablo usa para destruirte. is what will destroy you. Ahora sigue diciendo el salmista: Says the psalmist says, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. he says, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Miran lo importante que es la adoración adentro de una Do iglesia. you see how important worship is inside the church? Hermano, no importa cuántos bailes nuevos tengamos en la iglesia. It doesn't matter how many new dances we have inside the church. La palabra nos manda que nosotros debemos servir a Dios con temor y con temblor. The Word of God says that we're to serve God with fear and trembling. Porque si bien Él es un Dios de amor, Because it's right, God is God of love, también dice la palabra que Él es fuego consumidor. but He also is a consuming fire. La adoración es importante adentro de la iglesia. Worship is so important inside the church. Entre más reverente tú seas a la adoración al Rey, More reverent that we are to the King, será visto de una mejor manera ante los ojos de Dios. it's better looked upon by God. Hermanos, ustedes no crean que Dios es un Dios que vive viendo las malas cosas que nosotros hacemos. Don't think that God is always looking at the wrong things we do. Muchos tenemos aquella mente de las obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia. All of us have in mind our righteousness is filthy rags.
A Dios no importa qué tanto nosotros hagamos, Dios en realidad nos mira como, It doesn't matter what we do, God looks at us as trash. no. No. A Dios le agrada con lo que tú haces. God rejoices in what you Es do. como cuando tu hijo te lleva un dibujo de la escuela It's like when your kid brings you a drawing from y school te dice, papi, mira, te dibujé. and says, look, Father, I've made this for you. Y tú miras aquel montón de garabatos en la página. And you look at all of the scribbling on the page. Tú no te vas a enojar con tu hijo. You're not going to get mad at your son. Tú lo vas a agarrar con amor lo que él ha hecho. You're going to take it with love. De la misma forma, dice la The palabra. same way, says the word of Nosotros God. tenemos que servir a Dios con temor y con temblor. Serve the Lord with fear and trembling. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflamará de pronto su ira. Kiss the son, lest he be angry and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Y yo quiero como el salmista te va separando al hijo. I want you to see how the psalmist is separating the son. ¿Cómo el salmista puede 1000 años antes de que Cristo viniera al mundo saber de que la confianza nuestra iba a estar puesta en el hijo? How the psalmist can know that 1,000 years before he came, that Yo no sé si tú te has confidence is puesto placed on the son. si te has puesto a pensar en eso. Have you thought about that? Honrad al hijo, Kiss the son. a él para que no se aire, Him so that he doesn't get angry. para que no perezcas en el camino. So that you don't remain in the way, Es un problema. perish in the way. La adoración ahora es algo corrupto adentro de muchas iglesias. The worship is something corrupt in a lot of churches. A veces da miedo. Sometimes it even becomes fearful. Y oigan lo que voy a decir en esta tarde. Hear what I'm going to say this afternoon. Amárrense el cinturón. Tighten up your belt. Muchas iglesias están llenas Many churches are full porque están más cerca del mundo. because they're closer to the world. ¿Entienden? You understand? Ellos pueden ir a su iglesia a bailar nuevas danzas. They could go to their church and dance new dances, Hay que servir a Dios con temor. but to serve the Lord with Y con temblor. fear. and Pero temblor. el salmista termina diciendo, Psalmist finishes saying, dice, bienaventurado todos los que en él confían. blessed are all who take refuge in him. Ven desde el versículo anterior. See the verse before that? El salmista empieza como a apartarte. The psalmist begins to separate. Ahora dice, tú serás dichoso. Says you should, okay? Dichoso. You should say this. Tú serás bienaventurado. You would be blessed. Tú serás feliz. You would be happy Si tú pones tu mirada, if you would put your gaze, si tú pones tu confianza en you el put your Hijo. trust in the Son. Hermano, esto es el centro del Evangelio. This is the center of the gospel. Desde el principio de la creación del mundo, From the beginning of the creation of the world, Jesucristo fue el centro de la Biblia. Jesus Christ is the center of the Bible. Jesucristo es el centro de la historia cristiana. Jesus is the center of the history of the Bible. Todo aquel que pone otra cosa que no es Cristo Everyone who puts something that's not Christ comete idolatría. is idolatry. Cristo es el centro. Christ is the center. Por eso es que el salmista te lleva a Él. That's why the psalmist takes you to him. Bienaventurados todos los que en Él confían. Blessed is all who take refuge in him. El salmista termina como un llamado al arrepentimiento. The psalmist finishes with a call to repentance, No solamente con los reyes de la tierra, not only to the kings of the earth, sino con todos. but to everyone. Bienaventurados todos. Blessed are all. La palabra no dice bienaventurado algunos. The word of God doesn't say blessed are some. Dice bienaventurados todos los que en Él confían. Blessed are all who take refuge in him. No hay otra forma de llegar al Padre. There's not another way to come to the Father. Jesucristo lo declaró en cada una de sus palabras. Jesus declared that in all of his words. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I'm the way, the truth, and the life. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No one comes to the Father except through Porque me. no hay otro nombre, decían los, There's not another name under heaven dado a los hombres, given to men en quien podamos ser salvos. that they could be saved. Solamente en Cristo. Only in Christ. No hay un otro mediador. There's not another mediator. No hay otra puerta. There's not another door. No hay otro camino. There's not another way. No hay otro pastor. There's not another pastor. El único pastor que hallamos en las The only Escrituras pastor that we have in the Scriptures es el Hijo. is the Son, Cuando nosotros ponemos where we put nuestra mirada en otra cosa, our gaze in something else,
estamos apostatando de nuestra fe. We are testing our lives. Estamos en un hoyo We're in a hole o en un camino sin retorno. or a way to destruction. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra. Gracias, Señor, por que día a día, Señor, usted nos habla a través de ella, Señor. Pedimos, Señor, de que esta palabra que hemos oído en esta tarde, Señor, sea incrustada en nuestra vida, Señor. Que nuestra vida, Señor, presenten frutos o presenten cambios, Señor, frutos dignos de arrepentimiento. Que no sigamos viviendo como los demás impíos, Señor, sino que traigamos más honra y más gloria a usted, Señor. Que seamos verdaderos siervos y verdaderos hijos, Señor. Que podamos, Señor, predicar su palabra, Señor, no importando el lugar y la situación en la que estemos. Dice su palabra, Señor, que cuando ella es predicada, la puerta del infierno no prevalece. Le pedimos, Señor, cordura, le pedimos pasión, pero todo, Señor, le pedimos amor a usted, Señor, y al prójimo, para poder llevar, Señor, este evangelio que transforma vidas. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.